Buenas tardes, siendo sábado 13 de enero del 2024, 22 para la 1 de la tarde, hago un video basado en la importancia que es trabajar con colores adecuados para la naturaleza. Estamos pasando por una crisis global, de escasez de recursos hídricos y temperaturas en elevación por muchos factores vehiculares, combustión, CO2, exceso de plantaciones, conceptos de comer manzanas de 8.000, 10.000 kilómetros de distancia cuando podrían estar en tu antejardín, en espacios públicos, y tener bodegas o lugares de almacenamiento como lo hacían los incas, como lo hacían los egipcios. Entonces, ¿quiénes son más inteligentes? ¿Quiénes son más imbéciles? Juzgue usted. El hecho es que he estado compartiendo con ustedes hace varios años conceptos de colores, pero ahora hay que hacerlo en video porque la gente no le gusta leer, lee poco. Hay que darle todo procesado. Entonces, por ejemplo, yo vivo acá en la Patagonia, en Punta Arenas, una región que debería tener frío, viento. En enero la temperatura es elevada y vemos configuraciones, cada vez más cemento. Comparativamente se respeta más el área verde que la Plaza de Armas de Santiago. Entonces tenemos luminaria que personalmente encuentro que es un exceso, pero como vemos hay un problema con los colores. El día está por el momento nublado, pero voy a esperar un tiempo prudente para hacer otro tipo de experimento. Bueno, el punto es que si hay, por ejemplo, 35 grados, este es un ejercicio promedio. El metal, el negro, absorbe el calor, la luz y el calor, se calienta. A su alrededor tenemos áreas verdes. Las áreas verdes requieren agua para mantenerse verde. Entonces, en vez de ser un disipador de temperatura, una suerte, tampoco no es un disipador de temperatura, sino mantener el frío o tratar de producir el menos impacto ambiental, debería ser color blanco. Claramente, si viene un invierno como los de antes, el blanco tendría que ser proporcional. Por ejemplo, miren, esto habría que hacer un pequeño estudio de filosofía, no sé, en base a impacto ambiental, con por ejemplo visores termales. 1 metro de este sector donde está el metal más concentrado, color blanco, y de ahí que proyecte otro color para que la época invernal, que al día de hoy no es invernal, no se produzca algún tipo de deterioro o rotura del circuito por humedad, condensación, etcétera. Bueno, eso ha sido todo por el momento en esta primera parte del video. Que tengan buenas tardes. Suerte de investigación, que lo importante es que la juventud la aplique, porque no tiene intereses creados económicos. Entonces, o niños, miren, esto acaba de lloviznar en Punta Arenas, un pequeño chubasco, pero hace como media hora. El factor, por ejemplo, de condensación o de que se mantenga más la gota. Casualidad
o no es casualidad. Claramente esa es un asta con una forma diferente y este es un alumbrado, pero el alumbrado hasta ahora no funciona. Pero claramente el proceso de evaporación da la impresión que es más rápido. Como ven, hay menos humedad y gotas. Entonces, pequeños detalles que marcan grandes diferencias. Conocimientos básicos que los aprendes en el colegio, pero que no se aplican. Que existen ingenieros, constructores civiles, arquitectos, que tienen que estudiar 5 años, estudio de impacto ambiental, etcétera, etcétera, y al final del día te das cuenta que tienen cultura o no tienen cultura. Un niño sabe más que ellos, juzgue usted. Vehículos, como les decía el otro día, vehículos blancos para altas temperaturas, combustión, hidrocarburos, versus vehículos institucionales, ¿por qué no? Color negro. ¿Cuál consume más combustible? Si la combustión es una compresión más electricidad. ¿Qué dice el computador de un auto con inyectores? Si se expande mucho el combustible, aumenta el consumo. Entonces, ¿existe inteligencia? ¿Existe inteligencia? Claramente, nadie quiere opinar, nadie quiere hablar. Bueno, que tengan buenas tardes. De cultura o proyectos para mejorar la temperatura, digamos, más que mejorar, sino que tratar de bajar el efecto invernadero, pero con concepciones básicas, sin grandes inversiones, sino ocupando conocimientos básicos y prácticas. Recuerdo que hace unos 15 años atrás hubo unos italianos que inventaron una suerte de aparato que es para condensar agua. Capta agua y después por gravedad se disipa o cae. Bueno, el hecho es que se lo llevaron a África. Pero imaginen, proyecten. Este es un proyecto que puede ir a muchas partes, a muchas plazas. Miren lo que significa invertir en tanta luminaria. Claramente estéticamente es agradable. ¿Es práctico o no es práctico? Es una manera de generar fondos, es un modelo económico que nos sabe generar trabajo sustentable y que seguramente muchos de los componentes que llevan ni siquiera son de nivel local, no son a nivel local quizás. Entonces, presupuestos millonarios que cada vez se van reduciendo las fuentes impositivamente porque la minería se va acabando los recursos. Pero proyectemos una solución positiva. Imaginen una barra de metal o algún tipo de material económico que, más que conservar la temperatura, sea de un tipo de superficie lisa, una superficie lisa que tenga unos 10 metros, 4 metros, 5 metros. Este es un proyecto, como le dije, no tiene por qué ser aquí. Puede tener múltiples formas.
Pero partamos por algo básico. Una barra, una simple barra con color blanco y quizás otras variables, otras pequeñas variables como un crema para que genere el crema arriba y proyecte blanco, para que genere un microclima de condensación, que es el blanco, pero que el crema genere algún tipo de calor en la gota para que escurra. Entonces se puede crear una suerte de como microclima independiente, o un factor, ni siquiera no es un microclima, es una variable porcentual en modificar la estructura de consumo hídrico de áreas verdes. Ahora, otro concepto, en la zona central, en las plazas, algunas veces le hacen una suerte de anillo o wincha blanca. Ahora, ¿cuál será el factor? Esto estoy hablando como una solución a largo plazo. Quiero decir, a corto plazo, por todo el efecto invernadero, si en Magallanes hace tanto calor, imagínense la zona central. Algún tipo de pintura no tóxica, donde se pinte el árbol por lo menos unos, dependiendo tres cuartas partes, 2/4 partes se pinten. Entonces, claramente el árbol en un principio puede sufrir algún tipo de deterioro en cuanto a la absorción, la humedad, pero actualmente no hay humedad ambiente, sino hay un consumo de humedad por temperatura. Entonces va a ser en las noches una suerte de, tiene que ser un tipo de pintura porosa para que absorba y genere frío. Esto claramente hay que estudiarlo, pero la lógica dice que si tú tocas un árbol con un color que tiene, puede variar dependiendo del tipo de árbol. Si es blanco, claramente debería marcar la diferencia. Y si el círculo perimetral también tiene algún tipo de color, que puede ser colocando piedras blancas, claramente va a cambiar el consumo hídrico del árbol. Y va a conservar su líquido, que es algo vital para evitar también el sobreconsumo en un modelo que es como un efecto avalancha. Hay que estar cada vez más. Y si tomamos en cuenta que en la zona norte no hay un control, no hay una fiscalización en cuanto a nuevos empresarios vitivinícolas o agrícolas que envían sus recursos fuera del país, entonces la comunidad no sabe y depende de temporeros con escaso nivel de conocimiento y que están entre la espada y la pared, que no pueden opinar. Claramente el concepto del blanco es una solución, pero los medios de información no ayudan por el concepto de la farándula, y tenemos empresarios que controlan medios de comunicación que en vez de aportar hacen todo lo contrario. Entonces este video no solamente es para Sudamérica, voy a sacar una versión en inglés, ruso y alemán para que veamos quiénes tienen los pantalones para generar un cambio en una generación donde más fácil es apretar un botón y que al final del día todos tenemos que tomar agua. Bueno, esta es la tercera parte de este video. Que tengan buenas tardes.